Creo que sería ahí. Ahí está. Ah, genial. Acá quería compartir nomás. Algo antes, no. Esto, no, me tomo el otro. No, me tomo el otro PDF. Esto es acá. No, antes nomás fue justo que vi lo que yo gustaba y quería mostrarles, por si alguno tiene ganas de en algún momento, cuando termine con la materia y esté un poco más tranquilo, ver algo más de neutrinos. Si buscan este título y ponen esto en Google y agregan PDG, que es donde se hace, donde está esto, es un resumen, un review de neutrinos muy extenso y completo, así que pueden acá leer para el rato. Nomás quería mostrarles algunos gráficos como que son un poco más pintorescos para que vean lo que hay. Por ejemplo, este es uno que se suele hacer. No quiero entrar en detalles de cómo es el gráfico, pero sí como de las predicciones de la teoría, si esta es la jerarquía normal o la invertida, y cómo los diferentes experimentos van así como acotando y van diciendo, bueno, hasta acá no vemos ninguna diferencia y se espera que en algún momento, si la sensibilidad baja, puedan diferenciar cuál es la jerarquía de los neutrinos. Entonces, bueno, si hasta acá no vieron, dicen, si bajamos un poco más y acá tampoco vemos una diferencia, todo apuesta a que sea de jerarquía normal, pero bueno, por ahí es donde está el tema, por lo menos en cuanto a jerarquía. Hay este tipo de gráficos. Después hay, bueno, acá encontré un montón de gráficos, uno que justo vi que me pareció que está bueno, para que vean a veces la complejidad que tiene de ver este tema de los neutrinos, es este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos lo que ven es la diferencia de la masa al cuadrado versus la tangente cuadrado de θ, donde θ es uno de los ángulos de mezcla. Y acá lo que ven son como el espacio de fases, digamos, que van dando los diferentes experimentos. Ven, acá está, acá Minus, Database, Camland, o sea, son todos experimentos con sus sensibilidades y las cotas que van dando, y bueno, se forma de tipo gráfico. El sistema neutrinos es bastante amplio e interesante, así que bueno, si alguno quiere pegar una leída de esto en algún momento, lo recomiendo. Bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a terminar de ver la guía 8, más que nada enfocados a la parte de todo lo que son diagramas de Feynman. Así que vamos a arrancar por ahí. En particular, sería los últimos ejercicios, ¿sí? Desde el ejercicio 8 hasta el ejercicio 11. Así que bueno, voy a hacer como un repaso de lo que hasta ahora vimos de diagrama de Feynman, para después poder entrar al ejercicio 8 sin tantas dudas. Entonces, como ustedes saben, las interacciones que estamos viendo son las electromagnéticas, la fuerte y la débil, donde los mediadores, la electromagnética es el fotón, la fuerte es el gluón, y la débil son los bosones W y Z. Entonces, en QED, ¿cuál es el vértice de interacción? Es este de acá, que ya vimos bien cómo se obtiene, cómo es en el lagrangiano el tema de interacción y demás, así que voy a ir solo ahí. Matías, Sí. no estábamos viendo, yo no estoy viendo el PDF. Ah, qué raro, pues, bueno, ¿nadie está viendo el PDF entonces? No, no, ¿De no qué se están está viendo? viendo. A vos. Ah, Tu cámara nomás. entonces sí, se cerró. Bueno, disculpen, gracias por avisar. Ok, acá entonces. Sí, no sé por qué se dejó de compartir. Bien, perfecto, ¿ahora sí ven? Sí, perfecto. Ok, bien, genial. Bueno, entonces lo que comentaba es esto. Tenemos interacciones con los mediadores. Desde en QED, ¿cuál es el vértice de interacción? Que ya vimos. Fácil. Tenemos en esto, bueno, un electrón y demás, un electrón con un fotón, ¿no? Este es el vértice que nosotros vimos de un comienzo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto, por ejemplo? Es este vértice de acá, que es electrón con un fotón, puede describir dos interacciones. Uno es electrón más fotón, que me da electrón, que sería escribirlo de esta manera, donde el tiempo va de izquierda a derecha. O también podría describir este otro proceso, que es que el electrón emite un fotón, que es simplemente escribir el fotón del lado derecho. Uno, por lo general, estos dos procesos los resume, ¿sí?, en este vértice de acá, poniendo el fotón de forma vertical. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta, y esto es más como un recordatorio, es que en las interacciones o en los procesos las partículas pueden pasar del estado inicial al final como antipartículas, ¿sí?, o una antipartícula como partícula del otro lado. Y también tengan en cuenta que la antipartícula del fotón es el propio fotón.
¿sí? Entonces, sencillo en este caso. Entonces, por ejemplo, si nosotros partimos de esta interacción, que es que el electrón emite un fotón, podemos recuperar el caso anterior pasando el fotón del otro lado, ¿sí? Como partícula inicial. Y ahora lo que también podemos hacer es que, bueno, paso este electrón que tengo en estado final como un positrón al estado inicial, y lo mismo con este otro electrón, lo paso al estado final como positrón. Entonces ahora tengo este otro proceso. Y lo que puedo hacer ahora también es pasar este fotón para este lado, para el lado de la parte del estado final. Entonces yo, si parto de un proceso que conozco, y que digo que ocurre, en cuanto a los diagramas de Feynman, es trivial pasar a estos otros procesos, ¿sí? Ahora, esto no implica que se den realmente, porque después uno tendrá que fijarse si cinemáticamente pueden ocurrir y demás, pero en cuanto a lo que es el diagrama de Feynman en sí, no hay ningún problema en hacer esto. Que sepan que pueden pasar partículas de un lado y para el otro sin mayores problemas. Siempre acuérdense que es pasarlo como antipartícula. Bien, entonces, solamente, esto no es un momento, lo vimos, pero como recordatorio, ¿qué pasa? Que yo tengo la aniquilación electrón-positrón a 2 gamas. Un diagrama posible sería hacer esto, ¿no? Bien, acá me olvidé de escribir la E. Viene el electrón, con el positrón se aniquilan y da con estos 2 vértices y me da cada uno un fotón, ¿sí? Con uno de los vértices. Una pregunta sería, bueno, ¿cuál es la partícula que está acá en el medio? ¿Es un electrón, es un positrón? Y bueno, eso depende, igual que como le mostré antes, si yo considero qué interacción se da primero, ¿no? Si yo considero que primero viene un positrón y este positrón me emite un fotón, va a seguir siendo un positrón y acá interactúa con el electrón y me da un fotón. O si primero viene un electrón, emite un fotón, y después ese electrón interactúa con el positrón, se aniquila y me da un fotón. Y de vuelta, estos 2 procesos se resumen con el de arriba. Entonces no hace falta en sí decir cuál es la partícula de arriba porque son estos 2 casos. Bien. Y como un comentario, acuérdense que, esto bueno, ya con la clase de hoy de Gustavo y demás, recuerden que los neutrinos, como no tienen carga, no interactúan por la fuerza electromagnética. El resto de las partículas, al tener carga eléctrica, interactúan. Bien. Matías, te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué tiene que haber una partícula intermedia? No, este sería en este diagrama, digo, si yo les planteo este diagrama, ¿cuál sería esa partícula que está ahí? Ustedes después pueden pensar si hay otro diagrama de Feynman a bajo orden que también da este proceso. O sea, también les queda como para que ustedes de última piensen eso. ¿Qué otro diagrama de Feynman pueden armar que sea electrón, positrón o 2 fotones? Este es uno. ¿Sí? Bien. Perdón, Matías, iba a preguntar lo mismo, pero entonces, en función de eso, podría tal vez existir algo que, como el primer dibujo que hiciste, pero sin la barrita vertical, o sea, que tengas solo un vértice y entren, o sea, tengas 4 cosas, 2 que entran y 2 que salen. El tema es que, a ver, si uno dice como poder existir, uno podría armarse un lagrangiano donde exista un término de interacción que me dé eso. Nosotros vimos en QED y los otros lagrangianos que vimos viendo, y eso no ocurre. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos un término en el lagrangiano donde tenemos 2 campos de Dirac y 2 bosones de campo electromagnético. ¿Sí? Por eso, en QED, el único término es este, el que vale. ¿Sí? Donde esto puede ser un quark o un electrón, ¿sí? Un leptón, un quark. Entonces, nosotros tenemos que construir diagramas con estos vértices solamente. ¿Sí? Claro. Entonces, un diagrama de Feynman posible para esta interacción es este que escribí acá. Hay más, hay de mayor orden, eso seguro. Pero bueno, este es uno. El tema es que, por eso, lo que acá tienen que tener cuidado es que tienen que usar los vértices permitidos por el lagrangiano. Los vértices de interacción son los términos de orden cúbico superior del lagrangiano. Y en QED, el único vértice permitido es este que escribí acá. ¿Bien? Claro, eso quizás no me acuerdo del todo, pero, por ejemplo, volviendo a ese dibujo de la página 2, o sea, significa que vos en el lagrangiano tenías, o sea, un término que es E y E barra, y después lo que sale del otro lado puede ser cualquier cosa. En realidad no viene del lagrangiano. O sea, lo que tenés explícitamente escrito es el E y vos el lo que barra. tenés en el lagrangiano, lo que vos tenés en el lagrangiano son los vértices, o sea, que te describen este vértice de acá y este vértice de acá abajo. Entonces vos lo que siempre vas a tener van a ser 2 partículas de Dirac, 2 electrones, y el campo, el mirador del campo electromagnético, ¿sí? El fotón. Entonces nosotros estamos uniendo esos vértices. Claro, sí, está bien. Ahora sí. Gracias. Entonces, ahora capaz que cuando veamos las otras fuerzas, queda un poco más claro el tema de los vértices permitidos y demás. Okay, entonces, si ahora vamos nosotros a QCD,
Acuérdense que QCD era de cierta manera parecido porque era dos quarks, ¿sí? Un quark entrante, un quark saliente, y que interactúa con un gluón. Acuérdense que QCD viene por la interacción, porque tienen carga de color. Entonces, un ejemplo sería, ¿no? Decir, bueno, tengo un quark U azul que interactúa o emite un gluón y pasa a ser un quark U rojo. Entonces, el gluón tiene componente azul y antirrojo, si lo queremos ver en cuanto a los colores. Pero cuando vimos QCD, dijimos, nosotros no vamos a entrar en cómo es la descripción de los colores de los quarks y demás, pero sí sepan que los quarks y los gluones tienen carga de color, y una forma de verlo es esta. Pero a nosotros nos va a alcanzar con verlo de esta forma de acá, como está a la izquierda. ¿Sí? Tenemos un quark U y emite un gluón. Listo. No nos importa bien cuál es el color que tenía y demás. Pero lo importante que es que en QCD, cuando tenemos un vértice de este tipo, cambia el color, pero no cambia el sabor. ¿Sí? O sea, si tenemos un quark U, emite un gluón o absorbe un gluón y sigue siendo un quark U. Lo que sí va a cambiar es, por ejemplo, el color que pasa de azul a rojo. ¿Sí? ¿Y qué más? Teníamos, y esto, digamos, repasen las clases anteriores, que los gluones tienen carga de color. Entonces, al tener carga de color, lo que ocurre es que interactúan entre sí, y al interactuar entre sí nos dan estos dos vértices. ¿Sí? Un vértice acá de 3 gluones y un vértice de 4 gluones. Que esto es algo bien distinto a QED. En QED nosotros no teníamos vértices de 2 fotones, 3 fotones o 4 fotones. Eso no existe en QED. En cambio, en QCD sí, tenemos estos vértices. O sea que hay que tenerlos en cuenta cuando nosotros veamos si queremos hacer diagrama de Feynman, hay que tener en cuenta estos vértices. Comentario, como los leptones no tienen color, no interactúan con las fuerzas fuertes. ¿Sí? O sea que esto va a aplicar para los quarks. ¿Preguntas hasta acá? No, Bien. Bien, entonces sigamos. Vayamos ahora a la fuerza débil. La fuerza débil, la característica que tiene dos tipos de interacciones, que es la cargada con los bosones W, que tiene esa carga eléctrica, y la neutra con el bosón Z. Entonces, ¿cómo opera sobre los leptones? Tenemos un leptón, ¿sí? Por ejemplo, un leptón así de carga negativa, un electrón, por ejemplo. Tenemos un leptón, emite un bosón W menos y da un neutrino. En este caso, ya tenemos un electrón, va a dar un neutrino electrónico. Entonces, este diagrama que tenemos acá se puede interpretar como que emite un W menos o que absorbe un W más. La forma fácil de ver cómo seguir la línea, o sea, porque a veces con el W está la duda de para dónde va la flecha, o si el W más entra, sale y demás. Para mí la forma más fácil de ver eso es seguir en la conservación de carga. O sea, si yo acá tengo un electrón que ingresa y quiero poner el bosón en el estado final, y bueno, va a tener que ser que sale un W menos, ¿sí? Por un tema de conservación de carga. Y si lo quiero ver como que absorbe un W, y bueno, va a tener que absorber un W más para que sea carga neutra al comienzo y me dé solamente un neutrino que no tiene carga al final. ¿Sí? Y tenemos después en los leptones la interacción neutra, que es un leptón emite un Z y sale. Y no hace nada más. O sea que esta en sí es sencilla de escribir. Y vamos a tener procesos donde va a competir este tipo de interacciones con el electromagnetismo. Por ejemplo, en el escating en el electrón-electrón, puede ser que tengamos un electrón, dos electrones iniciales, y solamente intercambian un Z o intercambian un fotón. ¿Sí? Lo que va a pasar es que van a competir estos procesos, y bueno, el electromagnetismo en general gana, ¿sí? Predomina el canal electromagnético sobre el canal Z, por eso que también se tardó mucho más en descubrir este canal. En el scattering, por ejemplo, del electrón. ¿Sí? Y después lo que vamos a tener es algo análogo en los quarks. Solo que los quarks, bueno, como tienen carga fraccionaria, si nosotros tenemos un quark de carga menos un tercio, va a emitir un W menos y me va a dar un quark de carga 2 tercios. Entonces lo que va a pasar es que la interacción débil va a cambiar el sabor de los quarks. ¿Sí? Entonces QCD me cambia el color, la fuerza débil cambia el sabor. Y también va a tener interacción neutra, que simplemente tenemos un quark, emite un bosón Z y nada más. ¿Sí? Estos son los vértices que vamos a usar. Ahora, ¿qué más pasa? Estos son las interacciones
con los quarks y con los leptones, pero también va a pasar de que los bosones en sí mismos van a interactuar. Entonces nos van a dar vértices de este estilo. Bosón Z, o sea, dos bosones Z, dos bosones W con un Z, o 4 bosones W, o 2 bosones W con 2 Z, son vértices posibles. Y también, como los W tienen carga, van a acoplar con el fotón. Entonces también nos dan este tipo de vértices. Un W emite un fotón, o dos W con un Z y un fotón, o dos W con dos fotones. ¿Sí? Entonces, hasta acá son todos los vértices que vimos nosotros hasta ahora. Y son los vértices que tenemos permitidos para usar para cualquier proceso. Entonces, cualquier cosa fuera de estos vértices no están permitidos dentro de nuestro modelo estándar. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bueno. Bien. Bien. Entonces, de las preguntas iniciales que me hacían de si podía ser un vértice con dos electrones, dos fotones, bueno, como acá, de este resumen que hice, no está ese vértice, entonces no lo pueden usar. No es válido usar ningún vértice que no sean estos. ¿Bien? ¿Y cómo llegamos a estos vértices? Bueno, ya lo vimos en las clases anteriores. Bien, entonces lo que yo quisiera hacer ahora es empezar con ejemplos del ejercicio 8, pero hay un tema acá de que, como no hay tampoco tantos ejercicios en la guía para hacer, yo no quiero tampoco como contarles y que ustedes no los traten de pensar un poco. Entonces me gustaría, en principio, tratar de hacer una cosa un poquito más interactiva, que es plantearles el ejercicio, que ustedes se tomen 15 segundos, 20 segundos en pensarlo, a ver qué se les ocurre, porque son ejercicios muy cortos. A ver si ustedes pueden encontrar algún diagrama de Feynman para explicar el proceso. Vamos a ver si funciona. Si funciona bien, debemos de hacerlo así esta clase, y si no, bueno, les explico de una y no doy ese tiempo. Pero, por ejemplo, acá tenemos ejercicio 8. Por ejemplo, podrían ir pensando este diagrama, ¿sabes qué interacción? Electrón-positrón a muón anti-neutrino muónico. Tómense 15 segundos, 20 segundos y piensen algún diagrama. O sea, primero traten de pensar si es posible este proceso y si les parece que es posible un diagrama que lo muestre. Tómense eso, 15 segundos, 20 segundos y piensen si les parece que eso puede ser. Una pregunta tengo. Sí. Sobre los bosones de la fuerza débil son sus propias antipartículas. En principio, fíjate que los W, la antipartícula, por ejemplo, el W más es el W menos. Así que ahí no son la misma, ¿sí? Son dos partículas distintas. Y el Z sí puede pasar de un lado para el otro sin problema. Pero el W no, el W es más menos. Ok, gracias. Bueno, entonces, volvamos. ¿Alguno que quiera compartir a ver a qué llegó con este primero? ¿Qué les parece? Este proceso, encontré un diagrama de Feynman, ¿les parece que es posible, no es posible? No es posible. No se conserva la carga. Exacto. Bien, entonces este primero sale fácil porque no se conserva la carga, entonces siempre acá como receta es, primero traten de ver si hay una violación de alguna conservación que usted sabe que tiene que pasar. Entonces, en este caso sale bastante fácil porque uno que se fija siempre primero de todo conservación de carga. Entonces, no se conserva la carga, listo, ya está. No tengo ni siquiera que pensar si hay un diagrama de Feynman que lo conecte porque no lo van a encontrar. Pero en vez de gastar energía en tratar de comprobarlo, listo, ya sabemos que eso ocurre. Entonces acá voy a ir mostrando de a poco mi apunte. Fácil, ¿sí? O sea, electrón-positrón, carga, inicial 0, final -1, no se conserva carga. Listo, ya está, no hay más nada que hacer, siguiente ejercicio. Entonces, volvamos acá. Piensen entonces un segundito el ítem B. Electrón, neutrino, a muón, antineutrino. A ver qué les parece.
¿Alguno que quiera responder, que sepa la respuesta, o que le parezca que sabe la respuesta? ¿Qué dicen? ¿Con un Z? Ok, quiero nomás, solamente como para darles tiempo al resto a que contesten. ¿Alguien más que haya encontrado un diagrama? Se está violando también el tema de que tenés que tener un número de neutrino, electrón de neutrino. Del otro lado tendrías que tener muón del neutrino, no Claro, antineutrino del muón. o sea, va por ese lado, exactamente. O sea, el ítem A lo que nos está diciendo es, vio la conservación de carga, ya está, fin. Ahora vamos al ítem B y decimos, bueno, la carga se conserva, entonces en este sentido no hay problema. Pero antes de pasar los diagramas de Feynman directamente, conviene ir chequeando otras conservaciones que nosotros sabemos que sí van a pasar. Y una de ellas es la conservación del número leptónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el estado inicial tenemos electrón y neutrino. O sea que ahí tenemos, y acá ya voy mostrando un poco mi apunte, ya tenemos que el número leptónico de electrones va a ser 2, pero el estado final es 0. ¿Sí? Y el número electrónico muónico va a ser 0 en ambos casos, porque acá es muón y es antineutrino, ¿sí? O sea que esto es 1 menos 1 en el muónico, entonces me da 0. Entonces, ¿qué pasa? Acá no se conserva el número leptónico de electrones, ¿sí? O sea que esto es importante. Entonces, ¿qué hay que sacar del ítem A? Checar conservación de carga. Del ítem B, conservación de los números leptónicos. Y entonces, acuérdense, electrón, muón, tau es 1, valor 1 el número leptónico, y los neutrinos también valen 1. Y los positrón o antimuón y antitau y los antineutrinos es menos 1. ¿Dudas acá entonces sobre por qué da 2 y por qué da 0 y demás? No, perfecto. No, se entendió. Bien, entonces, eso como para que ya vaya quedando en la cabeza de que hay que chequear. Entonces ahora quiero que piensen el ítem C, que es electrón a muón, antineutrino muónico y neutrino electrónico. Ah, una cosa, mientras siguen pensando que acá veo en las preguntas, en el chat, es que hizo un comentario de que no se podría por un tema de las masas, ¿sí? En estos ejercicios que vamos a ver, es cierto que a veces uno podría decir que no se puede dar cierto decaimiento en particular, ¿no? Porque esto siempre aplica cuando es un decaimiento por el tema de las masas. Pero acá estamos en principio evaluando solamente el tema de si se puede armar el diagrama de Feynman, ¿sí? Entonces, está bueno que lo tengan en cuenta, chequear las masas, pero por ahora relajemos un poco esa condición y vayamos solamente a ver el tema del diagrama de Feynman. Pero es cierto que hay que chequear en un decaimiento las masas. Pero acuérdense que el tema de las masas es en un decaimiento, ¿sí? Si tenemos una partícula a otra. Si tenemos una interacción de dos partículas, ahí ya no hay limitaciones con las masas. Bien. Entonces, con el ítem C, ¿qué encontraron? Ese sí es decaimiento. Bien. ¿Y pudieron dibujar el decaimiento? ¿Encontraron un diagrama para ese decaimiento? O sea, intenten, por eso, la idea será que intenten hacerlo ustedes para que yo ya no les arruine el final. Pero bueno, igualmente, por si alguno ya lo hizo, voy mostrándoles. Primero de todo, conservaciones. Se conserva la carga, se conserva el número leptónico de electrón y del muón. Y ahora entonces sí, digo, bueno, ahora pienso un diagrama posible. Entonces yo acá, ¿qué hice? Tenemos el electrón que emite un W-, y al emitir un W- me da un neutrino de electrón, y ese W- me crea un antineutrino muónico y un muón. Entonces, ¿cómo uno tiene que pensar o intentar
Pero obviamente, si uno les pone cualquier partícula, no es trivial cómo uno obtiene un diagrama de Feynman. Entonces, uno a veces tiene que ir pensando un poco los vértices permitidos para tratar de llegar a esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un electrón en estado inicial y tengo un neutrino de electrón en estado final, y todo eso me está indicando que tengo que tener un vértice de la fuerza débil, que es la que me relaciona electrón con neutrino-electrón. Entonces, eso es bastante directo, es bueno, ok, tengo electrón, vértice de fuerza débil, que me crea un W, y ya tengo esta partícula final. Ahora, ¿cuál me falta? Esta otra de acá. Y bueno, esto es casi lo mismo, o sea, es un muón con su neutrino. Y eso se relaciona por la fuerza débil, y la fuerza débil, la mediadora es el bosón W, que me generé acá. Entonces, listo, o sea, el W que me genere estos dos. Y si hay dudas sobre las flechas y demás, conservación de carga. ¿Sí? Tengo un W menos con carga menos 1 y me da un muón con carga menos 1. Listo, no hay ningún problema con las cargas. Y para ver si esto es un neutrino o antineutrino, y bueno, ahí impongan conservación del núcleo electrónico. Si tienen dudas, ¿no? de cómo escribirlo. Bien. ¿Dudas con este? ¿Alguno encontró otro diagrama de Feynman? ¿O algo parecido? Bueno, entonces sigamos. Una cosa que acá hice, Perdón, como Matías, para... a mí no se me Sí. ocurre, pero ¿podrías dar algún otro diagrama posible? Sí, en principio, en este, que es así como tan evidente cómo llegar, siempre hablando de al más bajo orden, ¿no? A más bajo orden, el diagrama sería este que mostré acá. Obviamente, si nosotros queremos ver de órdenes mayor, y bueno, ahí ya hay un montón, ¿sí? Puedo hacer que se emitan partículas, se vuelvan a absorber o lo que sea, pero a más bajo orden sería ese diagrama. Creo que no hay otro así a ese orden que me dé esta reacción. Por eso preguntaba si alguno obtuvo otro distinto, pero en principio sería este el que es a más bajo orden. Bien. Bueno, entonces lo que yo hice acá, como para seguir un poco, es jugar un poco con esto de pasar partículas a antipartículas, ¿sí? O sea, de estado inicial a final. Entonces, si nosotros partimos de electrón, muón, antineutrino y neutrino, lo que quiero ver es, bueno, ¿qué pasa si yo ahora paso el neutrino de electrón como partícula inicial? Entonces, si yo lo paso, tengo que pasar como antineutrino, ¿sí? Entonces, ahora mi reacción es distinta, es electrón, antineutrino de electrón, muón, antineutrino de muón. Entonces, ahora, ¿cómo sería el diagrama de Feynman? Si ustedes comparan con el de arriba, o sea, pueden ustedes cambiar la forma en cómo lo están escribiendo, pero fíjense que básicamente es pasar este neutrino que está acá como partícula inicial en el mismo vértice, lo paso para este lado. Y luego que hice fue acomodar y puse horizontal el bosón W. Entonces, este sería el diagrama de Feynman de esta interacción. Y si se fijan, esta interacción sería el ítem B arreglado. Porque se acuerdan que el ítem B no daba porque no se conservaba el número electrónico. Al ser ahora un neutrino de electrón, un antineutrino de electrón, eso se arregla. Y ya no tengo el problema que tenía acá con este 2. También me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede arreglar el ítem B? Bueno, de esta manera. ¿Y por qué lo arreglé tan fácil? Y bueno, porque yo partí del ítem C, que yo sé que es una interacción que vale, porque no se viola ningún número leptónico, ningún número cuántico importante. Además encontré un diagrama de Feynman para unirlo. Entonces, bueno, al hacer este cambio de partículas sé que va a estar todo bien. Entonces, puedo asegurar de que esto va a existir y el diagrama de Feynman es fácil de obtener, ¿sí? ¿Preguntas con Matías, esto que hice? Sí. a mí no me queda claro por qué el campo o el bosón de interacciones del W-. ¿Y no W más? ¿Esa es la pregunta? Claro. Y no es W más por un tema de conservación de carga. Si yo tengo un electrón que tiene carga menos 1 y me da algo con carga más 1 y un neutrino que no tiene carga, violo conservación de carga. ¿Sí? Perdón, ¿podés repetir? Claro, si yo tengo un electrón que tiene carga menos 1 y me da un bosón W más, pasaría de estado inicial carga menos 1 a carga más 1. Entonces ya violaría conservación de carga. Ah, claro, es verdad. Por eso es que siempre cuando tengan dudas de qué bosón W es,
hagan conservación de carga en el vértice. Entonces, inicial -1, final -1. ¿Cuál tiene que ir entonces? El doble menos. Porque el neutrino no tiene carga. ¿Sí? Bien. Y con esta última parte, lo que hice acá de pasar el neutrino como partícula inicial, ¿alguna duda, alguna pregunta con eso que hice? No. Bien. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Podemos agarrar y decir, bueno, paso también como partícula inicial el antineutrino de muón. La paso para el otro lado. ¿Y cómo va a ser entonces la acción? Va a ser electrón, antineutrino, electrón. Neutrino de muón a muón. ¿Sí? Fíjense que acá también lo mismo. O sea, si ustedes se fijan las masas, bueno, no creo en el tema de las masas, pero bueno. Igual acá no habría ningún problema. Pero, entonces, ¿cómo sería acá el tema? El diagrama de Feynman sería este de acá, que es simplemente agarrar este neutrino, este vértice, y este neutrino pasarlo como partícula inicial. O sea que es simplemente escribirlo de esta manera. Si quieren, por un tema, no sé, estético, pueden esta línea extenderla hasta acá para que estén las tres juntas con estado inicial, pero ya es un tema así de cómo ustedes quieran hacer el diagrama de Feynman, ¿sí? Pero no es más que pasar como partícula inicial al neutrino. Y acá estoy viendo en el chat, que fijarse en la carga, si es magnético fuerte, pues que tenga, no tiene más. No sé si termino de entender bien el comentario, pero bueno. O sea, el tema de la carga, en sí, yo lo que mostré es que es para la débil también, ¿sí? O sea, la conservación de carga es algo que va a ocurrir, así que eso, o sea, que se tiene que conservar, así que eso lo haganlo siempre en cualquier vértice, sea electromagnético, débil, fuerte. Bien, entonces, este es el diagrama de Feynman. Perdón, Sí, tengo una pregunta más, así, dale. porque este tema no tengo como demasiado claro. Vos, en un principio, podrías ponerle intercambiar el neutrino muónico con el antineutrino electrónico y tener otro bosón de interacción. El neutrino muónico, discúlpame, o sea, ¿en qué parte estás diciendo? Claro, ahí donde estás señalando. Intercambiar el neutrino muónico con el antineutrino electrónico y cambiar también la interacción. Fíjate que no, porque no hay ningún vértice que me mezcle, y eso es algo que voy a contar en un rato, pero te lo adelanto igual por las dudas. Fíjate en los vértices permitidos. Yo cuando acá digo los leptones en la débil, el vértice es leptón con neutrino del mismo leptón. ¿Sí? No me salto familias. No puedo poner un electrón y acá un neutrino de muón, por ejemplo. ¿Sí? Yo ahora después voy a volver sobre eso, pero bueno, lo comento para que vaya quedando claro desde ahora. O sea, si yo, este vértice permitido es electrón, neutrino de electrón, muón, neutrino de muón. No me mezcla, ¿sí? Electrón con muón y neutrino de muón y demás. ¿Estamos Ok. entonces? Sí, Entonces cuando... y una cosa más. Ahí mismo donde estabas, en los permitidos. Sí, Vos notaste la interacción de leptón con leptón mediante un Z, ¿no? sí, ¿Se sí. puede un leptón con antileptón, por ejemplo? O sea, en este diagrama de acá sería que un leptón emite un Z y sigue siendo leptón. Claro. Vos podés pasar este leptón como antileptón en el estado inicial y sería como una aniquilación de leptón-antileptón y te da un Z. Cierto. ¿Sí? Eso después ustedes Claro. pueden jugar todo lo que quieran de pasar esta partícula como estado inicial. Yo acá como lo dibujé es un leptón emite un Z, un leptón emite un W y se transforma en neutrino. Hay que leerlo de esa manera. Ok, buenísimo. Igual ahora vamos a ver varios ejemplos y ahí van a tener como para chequear eso. Bien. Entonces, llegamos hasta ahí. Bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es directamente dar vuelta toda la interacción y pasar el muón al estado inicial y estas tres al estado final, por ejemplo. Entonces hacemos esto. Muón estado inicial y en estado final, fíjense que acá lo que yo hice en realidad, porque hay un tema acá. Yo esta la podría pasar al estado inicial como muón más, ¿sí? No muón menos. Y este pasará acá como un positrón, este como un neutrón, como un neutrino y este como un antineutrino. Pero yo lo que puedo hacer una vez que tengo eso es tomarle el conjugado a toda la reacción al mismo tiempo. ¿Sí?
Yo eso acá como que me olvidé como de hacer dos renglones explicando eso, pero se los cuento en palabras. Que hacer eso es simplemente cambiar la flecha. Porque así como nosotros pasamos de un lado para el otro, pasándolo como antipartícula, podemos tomarle el conjugado, se dice, ¿no? El conjugado a todo. Entonces simplemente es cambiarle la flecha. Y como este diagrama funciona, también va a funcionar al revés. ¿Sí? O sea, tenemos un muón que por la fuerza débil emite un W y se transforma en un muón de un neutrino de muón, y este W me da un electrón y un antineutrino de electrón. Fíjense que es simplemente escribir al revés este diagrama. ¿Queda claro esto que dije? O sea, Sí. básicamente, ¿Podrías repetir? sí, la idea es, si este proceso, esta interacción que está acá, vale, también voy a poder escribir el diagrama de Feynman si la flecha la escribo al revés. Esa sería como la forma simple de decirlo. Pero fíjense que lo que hice acá simplemente es escribir, que ahora es al revés, es el muón, mirá todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Y por qué vale eso? Porque yo podría pasar el muón para este lado y todos estos tres para el estado final, y a eso le tomo el conjugado. Y paso las partículas antipartículas. Que eso también vale. ¿Sí? Veo que siguen preguntando por el tema de las masas. El tema de las masas son cosas, por ejemplo, a ver, con el tema de los diagramas de Feynman. Cuando nosotros decimos que, por ejemplo, y quiero ir a algo más básico, porque me están preguntando de vuelta de por qué no tenemos en cuenta las masas. Yo digo que esto vale para un diagrama de Feynman. Acá no estoy teniendo en cuenta la parte cinemática de este diagrama de Feynman. ¿Sí? Entonces, cinemática y el tema de las masas, hay que tenerlo en cuenta si yo quiero hacer la cuenta completa de la amplitud o el scattering de un cierto proceso. Pero nosotros acá estamos viendo solamente el tema de diagrama de Feynman. No le estamos imponiendo las otras condiciones que hay que hacer. Bien. Ustedes saben que este diagrama así suelto tiene sus problemas cinemáticos, pero no nos estamos preocupando por eso. Entonces lo mismo estamos haciendo cuando vemos un decaimiento. O no estamos teniendo en cuenta las masas, pero por ese motivo. Porque ahora me estoy enfocando en los diagramas de Feynman. ¿Sí? Pero sepan eso. O sea, hay que tener en cuenta las masas, siempre hay que estar como con un ojo viendo que no haya problemas con las masas si uno está hablando de un decaimiento, pero por ahora no nos metemos en eso. Entonces, volvamos a esto. ¿Se entendió entonces lo que digo? O sea, lo que ustedes pueden hacer cuando ven un proceso, le pueden cambiar la flecha y ver qué pasa, y si tienen el diagrama de Feynman para la flecha en este sentido, también va a valer el diagrama de Feynman si le cambian la flecha. A eso voy, ¿sí? Y a lo que yo quería hacer con esto es que del ítem C, operándolo de esta manera, llego al enunciado del ítem D. El ítem D es este. Entonces, ustedes, yo no les muestro lo anterior, yo solamente les digo, resuelvan este ejercicio, ustedes van a hacer esto. Pero podían llegar, simplemente desde el ítem C, trabajándolo de esta manera, podían llegar a esto. Esa era la idea con este ejercicio. ¿Se entendió entonces? O sigo viendo alguna duda. Si hay dudas, sigan, ¿eh? Trato de explicarlo distinto. Bueno, asumo entonces, bien, asumo que más o menos quedó claro. Bueno, entonces, ¿con cuál quería seguir ahora? Bien, me gustaría que se tomen unos 30 segundos en pensar el ítem M, este de acá, U barra a D de barra. Quiero que lo piensen, traten de hacer, con los vértices que vimos permitidos, traten de hacer todo el diagrama de Feynman que les parezca que puedan funcionar. O sea, les dejo unos segundos largos como para que lo piensen, pero me gustaría que traten ustedes de pensarlo.
Acuérdense que los quarks pueden interactuar de esta manera, emitir un W y cambia el sabor, o emitir un Z y el sabor no cambia, o pueden emitir un gluón o un fotón, ¿sí? Bueno, algunos encontraron algún diagrama que funcione? En un principio no vería por qué no pueden funcionar que vengan un up y un anti-up, emitan un gluón que después se crea un down y anti-down. Bien, ese sería un caso. ¿Alguien encontró algún otro diagrama más? Lo mismo, pero con un fotón. Con un fotón. O sea, se podría venir un up con un anti-up, aniquilarse, da un fotón, y ese fotón crea un quark D y anti-D. También sería otro. Pero una Digo pregunta, por- si viene un, yo voy a decir, si viene un gluón, el gluón no le cambiaría solamente el color y no el sabor, entonces no podría armar un U en un D. Claro, yo igual lo voy a mostrar porque esos dos, ya que los estamos charlando, voy a ir mostrando un poco. Serían estos dos de acá, ¿sí? U, anti-U, fotón, D, anti-D, U, anti-U, gluón, D, anti-D. ¿Vos lo que decías del gluón qué era en sí? No digo de lo que tenías anotado antes, no es que el gluón al quark no le cambiaría el sabor, sino únicamente el color. Claro, el tema es que por eso, acá lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Que es, porque yo también lo podría haber puesto, pero creí que tal vez estaba más confuso. Cuando yo escribo estos vértices así, la línea del tiempo va de izquierda a derecha. Entonces, esto es, por ejemplo, vamos con parte de los gluones. Es un quark, viene, emite un gluón y sigue siendo el mismo sabor. Ahora, este quark yo lo puedo pasar como partícula inicial, como un antiquark. Entonces el diagrama que me va a quedar va a ser quark, antiquark y me da un gluón. ¿Sí? Claro, ahora entiendo, sí. Entonces ahí voy a tener una aniquilación de quarks. Fíjense que esto es exactamente igual que en el caso de electrones. Un electrón me puede emitir un fotón, o puede venir un electrón positrón a aniquilarse y me da un fotón, o puede un fotón crearme electrón positrón. Acá va a ser exactamente lo mismo con un gluón. Claro, ahora entiendo, ahora entiendo. Bien, entonces volvamos, estamos por acá, sí. Bien, hasta ahí estamos. Ahí, bueno, veo que el tema de las masas genera controversia. El tema es, las masas hay que tenerlas en cuenta en decaimientos. Pues si yo tengo una partícula que decae en otra, ahí tengo que tener en cuenta la masa. Entonces ahí no va a importar la energía que tenga esa partícula. Tengo que tener en cuenta las masas. Pero si yo tengo más, o sea, interactúan dos o más partículas iniciales, ahí ya las masas no me importan. ¿Sí? Así que recuerden eso que lo vimos desde la guía 2. O sea, donde va a ser importante las Pregunta, masas Matías. en un decaimiento. Nada más. Sí. En una interacción con quarks como esta, lo que se tiene que conservar es el número total de quarks menos el número total de antiquarks, o eso para cada uno de los tipos, de los sabores distintos de quarks. O sea, el número Bien. total de U, el número... Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Hasta donde estamos viendo nosotros ahora, se debe conservar por generación, ¿sí? O sea, U con C, C con S, T con B. Pero déjame que paso en una página más, voy a hablar sobre ese tema. Ok, ok. Entonces, bueno, no sé si alguno encontró otro diagrama más. Vos podés hacer que entre un U, largue un W y salga un anti-D. ¿Cómo es entonces? W así Entra es a un mano. U.
Disculpame, ¿cómo es? Entonces entra un U. Un vértice entra un U, sale un W, larga un W y saca un anti-D. ¿Eso es un vértice posible? Sí, en realidad no sería un anti-D, ¿sí? O sea, ahí tenés que. Lo más fácil en el tema de los quarks es chequear el tema de las cargas. Yo acá los voy a poner, así ya podemos avanzar un poquito más con esto, que serían estos dos diagramas. ¿Sí? O sea, un U con un anti-U me da un Z, y ese Z me crea un D y anti-D. Y el otro es con este W de esta manera. ¿Sí? O sea, un U me va a dar un D y me va a emitir un W. Y este W interactúa de esta manera con el anti-U y el anti-D. Claro, ¿Todos lo ven? ¿Todos lo ven no. por qué queda así o quedan dudas de por qué quedan así los diagramas? Yo nomás, a ver si puedo hacer como una especie. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Yo el Z lo veo, pero el W no. Claro, voy a volver para atrás solo para mostrarles de dónde partimos. Que partimos de esto, ¿sí? Partimos de esto. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es esto, es un quark con carga menos un tercio me va a emitir un W menos y me lo va a transformar en un quark de carga 2/3. ¿Sí? Entonces, usando eso, armamos este diagrama de acá. Entonces, un U se transforma en un D y me emite un W. Y de vuelta, es un Sería un W W más. más. En realidad va a depender si este W va a estar saliendo o va a estar como entrando. ¿Sí? Claro, o sea, un W más saliendo del vértice de arriba o un W menos del vértice de abajo. Claro, o sea, por eso. Yo lo dibujé así, o sea, intercambia un W sin ponerle más o menos, porque eso va a depender de cuál se esté como inicial o final. Pero lo importante es que el intercambio va a ser con un bosón W. Esto se lo dejo también un poco para que ustedes jueguen y se fijen cómo tiene que ser, ¿sí? Digamos, fíjense, o sea, pongan el W entrando, saliendo, fíjense cómo queda ¿sí? O sea, ¿qué pasa si el W pasa a ser así y va para allá? Que es un W más, un W menos, o qué pasa si el W en realidad viene así, y acá interactúa con el U y el D. ¿Sí? O sea, fíjense esos dos casos. Pero en principio, con escribir W solo alcanza. ¿Bien? ¿Dudas entonces con esto? ¿Hay alguna? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bien. Bueno, este es uno que me gustaría que también se tomen unos segundos y lo piensen. Que es el siguiente. ¿Qué pasa? Este caso de acá, no quiero mostrarles. Tengo un gluón quark S a gluón quark S. ¿Sí? Sería como un scattering de gluón quark S. Quiero que piensen los diagramas posibles. Así que le dejo unos segundos. Bueno, bien, ¿alguno ya tiene algún vértice, algún diagrama de Feynman, digo? Sí, a mí se me ocurrió. Bien. ¿Cuál se te ocurrió? Entra
entra S con el gluón, se forma el mismo quark S, y luego S emite un gluón y sigue. Ok, o sea, ok. Pero vos... ok, está bien, está bien. Entiendo lo que decís, ok. Como que tendrías dos vértices, ¿no? Sí, dos vértices. Sí, está bien, está bien, ok, sí. ¿Alguno pensó algún otro? Yo me imaginé el mismo, pero no sabía el segundo vértice si era válido. Porque, ¿cómo te quedó el segundo vértice? Que sería que viene el Strange, ya después Ujú. de haber salido de la interacción de un gluón con otro Strange, y que ese emita un gluón y siga como vino. Claro, o sea, siempre cuando tengas esas dudas es fíjate o tratar de recordar los vértices permitidos. Y nosotros vimos que, acá, que para QCD los permitidos es simplemente esto, ¿sí? Con lo cual, si es un quark que emite un gluón, vale. Si no cambia el sabor, está todo bien. Bien, entonces, ¿a alguien se ocurrió algún otro diagrama? Siempre acuérdense que estamos hablando de diagramas al más bajo orden, ¿sí? No agregando vértices y demás. Pero otro que sean solamente dos vértices. ¿Alguno pensó en otro diagrama? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver un poco algunas formas. Yo acá traté de hacer unos diagramas de Feynman, teniendo en cuenta así como el orden temporal, pero bueno, acá como no lo puedo separar y mostrarles y tapar una parte de la hoja, ya van a ver un poco el final de lo que quería contarles, pero bueno, no importa. Que es el siguiente, que es más o menos lo que me contaban ustedes recién. Una forma posible sería hacerlo así. Es el que me contaron ustedes, creo que es este, sería el de abajo. Viene un quark S, emite un gluón, este quark S sigue, absorbe un gluón y se va. Entonces, como estado inicial que tenemos quark S, gluón, y estado final tenemos gluón, quark S. Ustedes, por lo que me contaron, pueden poner este gluón en estado inicial acá y este gluón en estado final. Sería lo mismo. No sería exactamente el mismo diagrama, pero es análogo. ¿Bien? Yo acá lo dibujé un poquito distinto nomás, que es este de acá arriba, que es un quark S viene, en realidad sería así, ¿no? Viene un gluón. Este gluón me da un quark S y un anti-S. Y este anti-S interactúa con el S y me da un gluón. ¿Están de acuerdo que estos dos diagramas de Feynman son válidos? ¿O hay alguna duda en alguno de estos dos? ¿Qué dicen? Para mí está bien. ¿Sí? Bien. Sí, yo apruebo. Ahora, estos dos diagramas, si ustedes lo miran un rato, se van a dar cuenta que solamente difieren en la dirección que tiene esta línea interna. Acá está hacia la derecha y acá está hacia la izquierda. Entonces, si está hacia la izquierda, pasa a ser como un anti-quark S. Entonces, la forma de resumir estos dos diagramas de Feynman es escribirlo como lo puse acá a la derecha. Entra un quark S, emite un gluón, se forma un quark que interactúa con este gluón y me da este quark S. Yo acá está bien, uno le podría poner una flecha hacia arriba también, pero ¿por qué no puse si es S o anti-S? Bueno, pues en principio puede ser cualquiera de los dos. O sea, si yo lo pienso de esta manera es un quark S, si lo pienso de esta manera es un anti-S. Pero como no me va a cambiar la idea del diagrama de Feynman, yo esto todo lo resumo de esta manera como está acá. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que dice de acá? Sí, yo Sí. estaba pensando si podría ser algún otro quark, pero no porque se te arruina el tema de los gluones. Claro, o sea, ¿por qué acá no podría ser un quark U? Y bueno, porque no hay un vértice que sea quark SU y me emita gluón. Eso no existe, o sea, no está en el modelo estándar. Claro. Entonces, este de acá, sí o sí tiene que ser un quark S o anti-S, según esto, pero nada más. Bien, entonces, ¿nadie pensó en otro diagrama posible? Bueno, entonces, voy a mostrarles uno más posible, y eso es la idea va a ser mostrarles que también tienen que tener en cuenta los diagramas de los bosones entre sí mismos. Y que será este. Tres gluones y que este gluón interactúa con el S. Y listo. O sea, es mucho más fácil y sencillo entender que el otro. ¿Sí?
Entonces fíjense, acá estoy usando efectivamente el vértice de 3 gluones. Entonces siempre también acuérdense de estos vértices. No digan, bueno, solamente un gluón interactúa con un quark. No, interactúan entre sí mismos también. ¿Sí? No se olviden entonces de eso. ¿Sí? Entonces, solamente como para un recordatorio, volvamos un poco a lo anterior, y fíjense en esto de acá. Existe de 3 gluones, existe de 4 gluones, y después tenemos estos, los bosones W y los Z. Y acá tenemos los W con Z y con fotones. Si bien estos no vamos a usarlo tanto, pero existen. Entonces, estos son vértices posibles. Bien, avancemos un poco. Bueno, quiero que piensen ahora un poco esta interacción, que es el ítem Q. Gamma, gamma a neutrino, electrón, antineutrino, electrón. Piensen un poquito a ver si se les ocurre un diagrama de Feynman, si es posible, no es posible. Piensen un poco ese. Bueno, este se los voy a arruinar, así no se hace tan tarde. Voy a comentarles un poco. Este ya es un poco más difícil, pero sí está bueno como para que vean que a veces procesos que parecerían no tan, no sé, uno ve la cantidad de partículas y demás, parecería que no son tan complicados, pero a veces es necesario hacer algo un poco más difícil. Además que está por el hecho de que los neutrinos no tienen carga eléctrica, entonces no se acoplan directamente con los fotones. Entonces hay que buscarle una vuelta, ¿sí?, al hecho de cómo generar ese proceso. La forma directa de escribirlo sería esto así. Entran dos fotones, interactúan, ¿sí?, cada uno con un leptón. Podría ser, por ejemplo, un electrón, digamos, en sí. O sea, acá, en realidad, ahora estoy pensando que puse leptón, pero este tendría que ser un electrón, ¿sí?, porque me va a dar un neutrino de electrón, así que esto es un electrón. Ahí, cuando lo escribí entonces se me pasó. Entonces, ven a dos fotones, me da un electrón, y este electrón emite un W y se transforma en un neutrino de electrón. Este W interactúa con este otro leptón de acá y me da un antineutrino de electrón. De vuelta, esto yo acá lo escribí de esta manera, que es la forma resumida al estilo de esta parte de acá arriba. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo con el orden temporal, por así decir, como está hecho acá. Entonces, fíjense qué pasa si primero interactúa este vértice y después este, o al revés, y ahí se fijan cómo, y acá también, cuál interactúa primero. Entonces así se fijan cómo es esto. Esto es un doble más, doble menos. Pero bueno, la forma resumida sería esta que dice acá. De que esto se lo dejo un poco para que chequeen cómo sería este diagrama. Pero lo importante sería eso, es ver cómo puedo, algo que en principio no se acopla directamente, como son los fotones y los neutrinos, cómo puedo conseguirme mediante este loop de acá, cómo puedo formarme los neutrinos. Así que bueno, este es un caso. Y después el otro, que quiero que piensen un segundito, es el R. Este de acá. Electrón, quark U a quark S, neutrino de electrón. Este quiero que lo piensen un poquito, el R. Ahí está. ¿Alguno encontró un diagrama? La verdad que no me acuerdo bien de los permitidos, pero me da la impresión de que necesitarías un Z intermedio y creo que también un quark, puede ser. Z intermedio y un quark. Claro, pero poner el quark U, ¿con qué interactúa? Ah, no, un gluón tal vez. Claro, o sea, ahí lo que tienen que hacer... Ah, no, perdón, gluón no porque no te cambia el sabor. Claro.
Por eso, ahí la idea de este ejercicio es que piensen un poco lo que decía antes. Ustedes tienen acá un electrón y un neutrino de electrón. Con lo cual, esto ya te está marcando que la forma de obtener eso más fácil es por la fuerza débil y que te dé un W. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los quarks? Yo tengo un quark U. ¿Cómo de un quark U paso a un S? Y eso es un problema, porque nosotros vimos que por la fuerza débil, un quark U puede pasar a ser un quark D, pero no un quark S. ¿Sí? Entonces, en principio, no tengo ningún diagrama que me lo conecte. Porque el número electrónico, o sea, el número electrónico de electrones se conserva. Yo acá lo escribí de esta manera, que creo que no es muy formal esta forma de escribirlo, pero puse un poco como el tema de las familias. ¿Sí? O sea, yo acá tengo que ver un poco las familias de quarks. Entonces, la familia de quark UD acá va a tener valor 1 y acá va a tener valor 0. Y la familia de quark S y C, acá es 0 y acá es 1. Entonces acá lo que no se conserva es el número, digamos, de quark de las familias, ¿sí? O sea, la No, si estás familia... señalando algo, no se está viendo. ¿Cómo? Ah, Que si disculpen. estaba señalando. Sí, disculpen. Lo que decía esto, acá tenemos la interacción, yo decía, el número leptónico de electrones es 1 y 1, inicial y final, se conserva, y después lo que escribí acá es como por familias, ¿sí? Entonces, o generaciones. La primera generación de quark, que es U y D, acá va a valer 1 y acá va a valer 0. Y la familia SC va a valer 0 inicial y 1 final. Entonces acá lo que no se conserva es eso, no se conserva será como un número de quarks por generación. Bien, que sería análogo a lo que estamos haciendo con los leptones. Así como nosotros acá nos fijamos cuál es el número leptónico mirando los electrones y el neutrino de electrón, y después también podemos chequear con los muones y con los tau, podemos hacer lo mismo con los quarks, porque no hay ninguna interacción que me mezcle generaciones de quarks. ¿Hasta ahí estamos con lo que digo? O sea que de alguna manera tendrías que aniquilar una familia con algo, no sé, Claro, en externo. principio no hay ninguna interacción que me haga eso. ¿Sí? Yo el quark U no lo puedo transformar en otra generación. Entonces no se podría. Porque el U va a seguir siendo U o va a ser un D, pero no va a pasar a ser un S. ¿Sí? Entonces, esta interacción no se podría dar. ¿Estamos? ¿Bien? Pero ¿entendieron por qué no se puede dar? Porque no hay ninguna interacción que me mezcle generaciones de quarks. O sea, el U puede pasar a ser un D, pero no puede pasar a ser un S, con lo que estamos viendo hasta ahora. Pero no Entonces, podrías, por ejemplo, aniquilar un U con un D. sí, Ah, no. pero vos tenés que partir de estas dos partículas. Claro, es verdad, sí. Si no, sí, obvio, si yo puedo agregar partículas, no hay problema. El tema es que solamente de estas dos partículas, el U va a seguir existiendo, y el U puede ser un D, pero nada más. Entonces, esta interacción, con lo que estamos viendo hasta ahora, no se podría dar. Entonces yo ahora, son menos cuartos, así que quiero no apurarme mucho, pero sí quiero dar un poco más de velocidad. Voy a explicar lo que es la mezcla de generaciones en quarks. Entonces vamos a volver un poco a lo que es la interacción débil. La interacción débil vimos que no mezcla, o sea, lo importante de la interacción débil en leptones es que no mezcla generaciones, que es lo que expliqué recién. La primera generación, ¿cuál es? Es neutrino, electrón, electrón. Neutrino de muón, muón. Neutrino de tau, tau. Entonces, estas generaciones no se mezclan por la fuerza débil. ¿Sí? O sea, un electrón me emite un W y me da este neutrino. No me va a dar un neutrino de muón. Entonces, por eso, como no mezcla generaciones, tiene sentido que nosotros digamos que se tiene que conservar el número leptónico. Y por eso nosotros chequeamos que eso se conserve. Justamente porque no me mezcla generaciones. Ahora, eso en los quarks no pasa. Nosotros acá, en este ítem de acá, el R, yo dije que eso sí pasa porque estamos, o sea, el enunciado dice no considerar que hay mezcla de generaciones en los quarks. El ejercicio 9 dice, ahora sí consideren mezcla entre los quarks. ¿Y cómo es esa mezcla de los quarks? En los quarks lo que vamos a tener es que tenemos las generaciones UD, CS, TB. ¿Sí? ¿Y cuáles son los decaimientos que se observaron que ocurren? Un quark B me puede dar un quark U más un bosón omega, un W. Pero también se observó que un quark S me puede dar un U más un W. Que esto es lo que en principio demuestra que se están mezclando las generaciones, ¿sí? Porque este S me va a dar un U.
Entonces lo que se dice, y esto creo que con Gustavo ya lo vieron, ¿sí? Es que la interacción de la fuerza débil va a acoplar con estos estados. Va a ser el estado U de prima, CS prima, T de prima. ¿Cómo se va a relacionar estos estados primados de la interacción débil con mis estados de masa? Y bueno, se va a relacionar mediante una matriz unitaria. Entonces, D', S', B' va a ser igual a una matriz unitaria por los estados de S y B. Esta matriz unitaria va a tener 4 parámetros, que 3 van a ser ángulos y una fase. Pero esto, bueno, no tiene sentido que lo hablemos ahora. Ahora bien, ¿qué son D, S y B? Son autoestados de masa. Por eso que nosotros hablamos de D, S y B. No decimos D', S', B'. O sea, D, S y B son autoestados de masa. Pero para la interacción débil, los autoestados de la interacción débil van a ser D', S' y B'. Si nosotros solamente consideramos la mezcla de las primeras dos generaciones, esta matriz unitaria se escribe de esta manera. D', S' va a ser igual al coseno del ángulo de Cavigo, y acá el seno, menos seno, coseno, D y S. Experimentalmente uno lo que encuentra es que este ángulo de mezcla es más o menos 13 grados. Entonces, ¿eso cómo se ve en los diagramas de Feynman en los vértices? Bueno, se ve de esta manera. Vamos a bajar acá. Se ve de esta manera. Nosotros habíamos visto que un cuadro D me podía dar un U y me emite un W. Bueno, ahora esta interacción va a estar pesada por el coseno del ángulo de Cavigo. Que eso sale de acá, ¿sí? O sea, D va a estar acompañado, si se hace en el producto, D va a estar acompañado o multiplicado por este coseno. Ahora, la interacción S con el quark U, que me emite un W, va a estar pesado como un seno del ángulo de Cavigo. Y lo mismo si yo la quiero ver con el quark C. C me va a dar el quark C y emite un W pesado por el seno del ángulo, y S me va a dar un C y me emite un W pesado por el coseno. ¿Se entendió esto que explicás acá? Esto de que estén pesados por el seno o el coseno, o sea, como que te da la idea de que es menos probable que pase esto a que pase lo... Claro, o sea, cuando ustedes al final calculen la probabilidad de un proceso, este coseno y seno del ángulo me va a afectar al valor final. Pero lo que me está diciendo al ser el ángulo tan chiquito es que este proceso es mucho más probable que este otro de acá. Pero este existe y hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces ya no es más cierto que solamente el D se transforme en U con la fuerza débil. También puede ser el S. Pero esto es si consideramos las primeras dos familias. Si nosotros consideramos las tres familias, en realidad todos se mezclan. El tema es que con diferente probabilidad. Por un tema de tiempo y demás, vamos a solamente nosotros ahora ver esta mezcla de las primeras dos. Pero sepan que se van a mezclar las tres familias. Por eso es que no hay una conservación de la generación de quarks, que sí pasa en leptones. ¿Sí? Entonces, en leptones sí tenemos conservación de números leptónicos, no en los quarks, por este motivo. Entonces, bien, ¿cómo se modifica? Por ejemplo, acá yo puse estos dos. Fijémonos primero el R, que era un electrón, quark U, a neutrino de electrón, quark S. Ahora sí existe un diagrama de Feynman teniendo en cuenta este proceso, que es, entra un U, me da un S, que o sea, es este de acá arriba, me emite un W, y este W interactúa con el electrón y me da un neutrino. Acá hay otro ejemplo, que es el N. Quark S con un anti-D y me da un C con un anti-C. Bueno, usamos este vértice de acá, S me da un C, me da un W, y este W interactúa con el anti-D y me da un anti-C. Que este de acá es este vértice que está acá escrito. Que este ahora apareció porque estoy teniendo en cuenta la mezcla de generaciones. Si no, este otro tampoco, si yo no considero mezcla de generaciones, este tampoco valdría. ¿Se entiende entonces lo que hice hasta acá? Una pregunta. Sí. ¿Y interacciones entre U y C o D y S? Entre U y C. No, en principio de esta forma no, porque siempre acordate que U y C tienen la misma carga. Entonces no emitiría un W, porque el WS lleva una carga más 1 menos 1. Entonces siempre tenés que tener en cuenta la conservación de carga. Claro. Listo, gracias. Por eso es que si ustedes se fijan acá, la interacción es de los de abajo con los de arriba, sería, ¿no? O sea, D con U, o S con U, o D con U, y demás. Pero siempre conservando la carga.
Bien, entonces, ahora lo que tenemos que agregar en el ejercicio 9 es, bueno, esta mezcla de quarks. Entonces el ejercicio 9 dice cómo cambian los diagramas, o los procesos que antes no valían. Bueno, y acá vimos dos ejemplos. El R y el N cambian de esta manera. Ahora sí valen teniendo en cuenta este cambio. Y ahora quiero que pasemos, y esto sí lo voy a hacer yo, y no quiero que lo planteen ustedes ahora porque ya hay que pensar un poquito más, que es el ejercicio 10. El ejercicio 10 lo que plantea es decaimiento de hadrones. O también interacción entre hadrones, ¿no? Pero ya lo que tiene al considerar hadrones es que hay que ir a fijarse cómo está compuesto cada hadrón. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 10, acá tenemos un sigma, un lambda y un pi menos. Entonces, hay que ir a fijarse a las tablas de la guía 4, cuáles son los quarks que lo componen. Entonces, el sigma menos es un STD, lambda es USB, pi menos, o sea, el pión menos, es de barra. Entonces lo que dice es, bueno, ahora hagan diagramas de Feynman, o sea, obtener diagramas de Feynman, donde se muestre, se obtenga esta interacción. Y entonces yo acá dibujé un posible proceso. Quark D, S y D, donde el S y el D siguen al estado final sin hacer nada, pero el quark D emite un gluón. Como emite un gluón, sigue siendo quark D. Y ahora este gluón me da un par U anti-U. Entonces ahora simplemente junto, digo, bueno, este U con esta S y D me forma lambda, y este anti-U con el D me forma pi menos. Listo. Ya tengo un diagrama de Feynman de este proceso. ¿Se entiendes acá? ¿Alguna duda? Creo que No, se esta entiende, se transición entiende. la vimos en la teórica cuando Gustavo nos contó sobre el color. Bueno, por eso, o sea, por eso que esto lo quiero explicar medio rápido porque son cosas que ya vieron, pero bueno, está bueno que lo reflejen un poco ahora. Otro ejemplo, este de acá. Sigma menos, neutrón, pión menos. Acá estos son los quarks que lo componen, entonces lo mismo. S de D, el D y el D se van a estado final, y el S le va a dar un quark U y me emite un W menos. Este W menos me va a dar un U barra D. Y acá lo mismo, esto me forma el pi menos y esto el neutrón. Todo esto chequenlo justamente de lo que quiero que hagan con esto es que se fijen y estén convencidos ustedes de que estos vértices valen, o sea, este W menos que estén convencidos que me da un U barra y un D. Así que esto se lo dejo para que lo chequen ustedes. Bien. Y después este otro que ya son un poquito más complicado, ¿sí? Que es un sigma más, protón, gamma. Obviamente que pueden haber varios diagramas, yo acá les dibujé dos. El de arriba de todo es, el sigma más es US, entonces SU lo escribo acá, los dos U van a estado final sin hacer nada. Y el quark S, yo acá dice que mide un W menos, entonces esto se transforma en un U. Este W menos va a interactuar con, este W menos me va a dar un D y un anti-U, y este anti-U con el U se va a aniquilar y me va a dar un fotón. Este sería un proceso. Otro proceso sería, el quark S me da un W menos y un U, y este W menos me va a emitir un fotón, y sigue siendo W menos. Y este W menos interactúa con el U. Entonces, este vértice es uno de los que les mostré que eran solamente vértices de bosones. Por eso les digo, tengan también presente que estos vértices hay que tenerlos en cuenta y se usan. ¿Sí? Entonces son dos procesos posibles de esta interacción. Bien, entonces, ¿dudas hasta acá? Nada. Bien. De vuelta, esto después, tranquilos, revisan cómo quedan estos diagramas. Y ahora lo que sí quería encararles será el ejercicio 11. El enunciado es bien corto, dice, muestre que por un ángulo de Cavivo de 13 grados se predice la siguiente relación entre los decaimientos del mesón D. Y me da estos tres canales de decaimientos. ¿Sí? Y me dice que la relación son estas, 360, 19, 1. Pero bueno, vamos a calcular eso. Entonces, voy a ir de a poco. El mesón D es un anti-U C. ¿Bien? Esto es el mesón D. D0. Ahora, lo que me está diciendo es el D0, uno de los canales es a un kaon menos y un pión más. Estos son los cuales componen cada una de estas cosas. Los diagramas de Feynman son bien sencillos, pero para responder al enunciado hay que tener en cuenta el peso de los vértices. Entonces, el anti-U
Yo acá en este diagrama hago que llegue a estado final. Pero el quark C voy a hacer de que decaiga a un W más y a un quark S, donde, si ustedes se fijan en lo que yo escribí antes, este canal, o sea, que el quark C decaiga en un quark S, está pesado como un coseno de tita. ¿Sí? De tita de K vivo. Y ahora este W menos, voy a hacer que decaiga en un quark anti-DU. De vuelta, si se fijan más arriba, van a ver que esto está pesado como un coseno del ángulo. Esto me forma el pi más y esto el K menos. Entonces el peso que va a tener este diagrama de Feynman va a tener un factor coseno cuadrado del ángulo de K vivo. ¿Sí? ¿Dudas con esto que hice? Sí. No entiendo por qué ahí tiene que haber una mezcla estilo K vivo, porque no estás mezclando familias. No, pero ahora, a partir de lo que expliqué recién, cada una de estas interacciones va a tener el ángulo de K vivo. Porque, fíjate esto de acá, cuando yo mezclo D y U, está pesado por el coseno. ¿Sí? Vos ahora siempre vas a tener este ángulo metido. No es que esto vale 1 y acá vale seno. Esto vale coseno y seno. O sea, cuando vos considerás que hay mezcla, cada vértice de interacción va a estar pesado. Ah, bueno, está bien. Por eso es que esta es la gran diferencia con lo que estábamos haciendo antes sin tener en cuenta esto. O sea, antes nosotros decíamos, esto vale 1 y esto vale 0. Ahora no, ahora esto es coseno y esto seno. Ok, buenísimo. ¿Sí? Y eso viene de que la relación entre estos estados está por una matriz unitaria. Entonces, si ahora esto vale seno, esto vale igual al coseno, para que sea unitaria la matriz. Bien. Ahora, ¿cuál era el otro canal de decaimiento? Bueno, era un pi menos, pi más. Estos son los cuatro componentes, y el diagrama de Feynman es este. Es el cual C va a decaer en un W más y un D, que de vuelta, si se fijan, cuando era un quark C a un S era un coseno. Ahora un quark C a un D es un seno de tita. Me da un W más, y este W más me va a dar lo mismo que antes, un anti-D y un U, o sea que es un coseno. Con lo cual, este diagrama va a estar pesado como un seno de tita por coseno. Y el último canal de decaimiento es K más pi menos. La única diferencia es que ahora el quark C me va a dar un D, seno de tita, pero ahora el W más me va a dar un U y un anti-S, con lo cual ahora va a ser un seno de tita. Con lo cual, este diagrama va a estar pesado como seno cuadrado de tita. Entonces, cada canal está pesado distinto con el ángulo de K vivo. Entonces, para llegar al resultado que les pide enunciado, la idea es que hagan esto, sería poner la sección eficaz del canal A, la B, la C, va a estar dado por esta relación. Acuérdense que cuando vemos secciones eficaz o ancho de decaimiento, ¿sí? Yo acá puse sección eficaz, pero también podés poner, en realidad sería más el ancho de decaimiento, va a ser el módulo al cuadrado. Lo que hacen acá es dividen por el seno cuadrado de tita, y le va a quedar coseno sobre seno a la cuarta, coseno sobre seno al cuadrado y 1. Se reemplazan 13 grados, más o menos le va a dar 360, 19, 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, con esto que hicimos hasta acá, ya pueden prácticamente terminar la IA 8. ¿Bien? Entonces, aprovechemos los últimos minutos, ya son las 4, así que bueno, pude llegar justito a las 4 con todo. Dudas, preguntas. Quiero que aprovechemos los últimos minutos para ver un poco eso. Matías, una pregunta del último ejercicio que acabas de hacer. Sí. ¿Hay algo que no estemos diciendo o que no tengamos que acordar o que no nos estemos dando cuenta de que las contribuciones a las secciones eficaces de cada uno de los procesos, toda la parte que no tiene que ver con con el ángulo de K vivo es la misma entre las tres? O sea, ¿por qué solamente nos estamos fijando de la relación entre los cuadrados de esas contribuciones de los ángulos, pero de todas las demás cosas que habíamos visto, de los valores medios y todo eso, estamos asumiendo que son las mismas? ¿O por qué podemos decir acá que es lo mismo todo lo demás?
Sí, o sea, por eso, si nosotros quisiéramos obtener el resultado exacto, tenemos que tener en cuenta cinemática, tenemos en cuenta otras cosas. Pero lo que van a llegar es que en el fondo el factor más fuerte eh, en esas secciones eficaces o ancho de caimiento van a ser estos coeficientes. Porque los otros, más allá de que van a variar un poco, van a estar multiplicados por estos valores. Entonces, por eso es que uno dice, acá lo que en este ejemplo estamos viendo esto, porque además fíjate que son todos prácticamente iguales los diagramas, solamente cambian los pesos de los vértices. Si nosotros estuviésemos comparando con otro tipo de diagrama donde la interacción es diferente en otro lugar o más sin vértices, lo que sea, ahí sí sería un poco más complicado comparar directamente. Pero acá como solamente son, visualmente se ve que son iguales, solamente cambian los pesos, entonces el ancho de caimiento va a estar más que nada, la diferencia va a ser estos factores que puse. Ok, o sea, despreciamos los demás factores solo porque las tres interacciones, los tres diagramas son de la En misma realidad no es forma. que lo está despreciando, lo que está diciendo es que van a ser muy similares entre sí, y lo que va a Claro, importar son estos coeficientes, solo eso. ok. Listo, eso era. Así es. Claro. Entonces, bueno, lo importante de acá es un poco, que la idea de esta clase fue que veamos cómo es el tema de los diagramas de Feynman un poco más en detalle, y también les queda un poco a ustedes que traten de pensarlo y convencerse y ver de que entienden bien cómo son los vértices y demás, y en particular focalizar en esto de la mezcla entre generaciones de quarks. Ahora, toda la teoría de por qué estos vértices valen es lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Es plantear lagrangianos, buscar simetrías locales, buscar términos de masa y lo que sea. Esa es la parte como la teoría, y de esa teoría estamos obteniendo estos vértices de interacción. Yo tengo una ¿Sí? duda, Matías. Que hay dos cosas que creo que no vimos nunca explícitamente. Una es que, tampoco en la teórica digo, a partir de los términos lagrangianos, o sea, nosotros dijimos, bueno, estos son los vértices, pero nunca vimos explícitamente por qué esos vértices significaban que yo podía tener, por qué ese término de interacción de lagrangiano significaba que yo podía tener los vértices de entrada y salida de partículas. Eso no lo vimos. Y tampoco por qué la sección eficaz es proporcional al término que está multiplicado en el lagrangiano, ¿no? Por esa interacción en particular. Son dos Bueno, cosas igual, que tuve la duda y no sé, o sea, no sé cómo responderme esas preguntas. es que en realidad eso, a ver, no lo vimos formalmente y en detalle, pero sí lo charlamos varias veces y Gustavo un poco también lo contó. ¿Cuál es el problema acá? Nosotros hasta ahora, cuando vos planteás los lagrangianos, no estás hablando de partículas, ¿sí? Lo que estás haciendo estás hablando de campos. Entonces, el paso de un campo a una partícula es la materia de teoría de campos, básicamente, y demás. Entonces, nosotros acá estamos haciendo un salto cualitativo de cómo interpretar estas cosas, pero tenés que tener en cuenta eso. Ah, ok. O sea, si yo hiciera campos, entendería ese salto cualitativo de, bueno, esto significa que tiene tal probabilidad de que esto suceda porque son partículas, etcétera. O sea, en campos o también mismo en la UNSAM de Florian, creo que no sé si lo dará este año, pero estaba dando la materia física de partículas, donde uno ya asume que todo esto es conocido y arranca y sigue. Y ahí se ve cómo calcular las secciones eficaces. Y ahí hay que tener en cuenta la masa, hay que tener en cuenta la energía de cada partícula, ¿sí? O sea, ahí hay que tener en cuenta todo. Ok, pero nosotros decimos, bueno, va a ser proporcional a estos términos, pero uno si hiciera toda la cuenta le terminaría dando esto, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, Ok, o sea que es confianza. sí, sí, digamos. También lo que yo te digo es de que lo que puede ser que llegue cuando hagas la cuenta en detalle es que los factores que acompañan quizás no sean iguales, pero sí quizás sean muy parecidos. Entonces, la principal diferencia van a ser estos factores. Tal vez sí haya una diferencia, porque bueno, como te digo, las masas, a ver, la masa de un quark S y de un quark U, poner en este caso, pues acá tenés U y D y acá tenés U y S. Entonces, este quark S, la diferencia de masas, te va a hacer un impacto en otro lugar más que solamente esto. Pero también las masas por lo general van dividiendo, entonces hay términos que la diferencia van a ser bastante chicas comparadas con una diferencia mucho más obvia que van a ser estos factores.
Ok, ¿sí? genial. Gracias. Entonces, no es de que no va a haber nada más que afecte y que el resto sea exactamente igual. Sí, la explicación es, estos son los principales factores de diferencia entre estos procesos. ¿Sí? Por eso es que uno dice, bueno, ok, va a ser proporcional, el resto considero que es más o menos lo mismo, que no va a ser una gran diferencia, y más o menos la relación entre las secciones eficaces y su ancho de decremento van a ser estas. Ok, No estamos diciendo que son exactamente esas, sino como que, bueno, va a ser del orden de eso. Entonces, por ejemplo, decir que es 360, 19, 1, solamente de hacer esto, sin tener que tener en cuenta las energías, las masas y demás, es muy fuerte. Capaz que es 352, 17, 1,1, ponele, ok. la real. No, sí, porque me Ya daba con o sea, esto, tenía esa duda y cómo pensar realmente la transición de, bueno, el lagrangiano a los vértices de las partículas, pero es eso que decís, que son otras cuentas que habría que hacer. es otra forma de pensar, pero Gustavo también explicó un poco lo que es los operadores de creación, destrucción, ¿sí? Que ahí es donde Sí, uno sí, empieza. explicó segunda cuantización en una clase, Claro, dio como un poco eso. es que si queremos ver todas estas cosas en detalle, como te digo, es una materia más, entonces no se puede tanto. Pero bueno, entonces la idea es esto, ¿sí? Eh, con esto ya pueden terminar la guía 8 y la clase que viene arrancamos con la guía 9. Entonces estaría bueno si pueden más o menos cerrar la guía 8, cosa de ya no tener tantas dudas con esto y demás. Así que bueno, por mi parte ya estamos para cerrar. Así que voy a ver de parar la grabación. Sí. Un segundo. Matías, estaban preguntando en el chat, yo tengo la misma duda, el ejercicio que habría que entregar, o sea, la próxima semana. Habíamos quedado el martes que era para el lunes, ¿verdad? Sí, sí, pero, o sea, el que vendría siguiente, a esta altura ya estaríamos definiendo la tarea siguiente. Si ponerle si el que se redefinió para el lunes lo entregásemos mañana, ya estaríamos definiendo el siguiente. Pero ustedes dicen, ok, pero, o sea, tranquilos, o sea, no sean problemas. Si no les Sí, avisamos no, nada es está bien. porque no es. Yo por si me lo había pasado por encima. No, o sea, a menos que me haya perdido algo que dijo Matías, creo que todavía no dijo nada, así que es lo que ya saben. Si no, de última, después lo charlo con Matías y le digo que mande un mail para que todos se queden tranquilos. Una cosa antes de que se Igual no hay vayan. apuro, gracias. No, está bien. Esperen que voy a parar esto. Un segundito, ¿eh? No, porque ahí siempre Matías estaba grabando las clases y hoy se tuvo que ir antes, entonces lo estoy grabando yo y era para tratar de que se grabe bien. No vaya a hacer que se pierda en el camino esta grabación. Eh, una cosa, sí, me olvidé de preguntar al comienzo de la clase. ¿Todos recibieron el mail que mandó Matías hace un par de semanas avisando sobre el parcial, la fecha? Sí. O sea, ¿hay alguno que no haya recibido el mail que mandó Matías? Yo miré y creo que no, pero una pregunta, el mail ese, porque a mí, por ejemplo, los que son del campus, esos me están llegando ahí directo a la bandeja de spam. Pero los que me mandan ustedes directos ¿cómo se dice? Por ejemplo, con las correcciones, esos Sí. me estuvieron llegando al mail, al inbox. Ok, el tema es que se fijen que les haya llegado el mail con información sobre el parcial, por las dudas. Si no les llegó nada de eso, mándenos un mail a los dos diciendo que no les llegó y así se los enviamos y última enviamos de vuelta todo por las dudas. Dale, dale, les mando un mail cualquier cosa. Está bien. Genial. Perfecto, bueno. Entonces, hacemos así. Quedamos para el martes, ¿sí?
¿Sí, gente? ¿Hacemos así? Dale. ¿Que vamos por el martes entonces? Dale, perfecto. Muy bien. Bueno, gente, saludos entonces y hasta el martes. Hasta luego. Saludos.